Buen día, niños y niñas. A partir de hoy vamos a iniciar con nuestras clases de ciencias naturales explicando temas relacionados con algunos aspectos que vamos a desarrollar durante este segundo periodo. Precisamente vamos a empezar con el tema de la nutrición en los seres vivos. Vamos a empezar entonces teniendo claridad sobre algunos aspectos relacionados con el tema de la nutrición. Iniciamos entonces con los alimentos, los cuales pues son las sustancias que consumimos todos los seres vivos diariamente, y estas están formadas por componentes tanto inorgánicos como orgánicos. Dentro de los componentes inorgánicos están, por ejemplo, el agua, los minerales, sales, y dentro de los componentes orgánicos encontramos lo que son los azúcares, los lípidos o grasas, las proteínas y las vitaminas. Estos componentes que acabé de mencionar son lo que llamamos los nutrientes. La nutrición entonces es un proceso muy importante porque nos permite a todos los seres vivos obtener las sustancias nutritivas de los alimentos y con ello proporcionarnos la energía necesaria para que nuestras células cumplan con sus procesos vitales. Si lo decimos de otra manera, gracias a la nutrición vamos a obtener entonces la materia indispensable para que cualquier ser vivo pueda mantener y renovar sus estructuras, para que pueda crecer, reproducirse. Y además va a obtener la energía que va a permitir que realice todas las actividades, como moverse, intercambiar sustancias con el medio. La función entonces de la nutrición incluye varios procesos, ¿sí? Como son la captación de los nutrientes, su transformación, su distribución a todas las células y pues también la eliminación de sustancias de desecho que se van a producir luego de que la célula haga el uso de los nutrientes. Todos estos procesos son comunes tanto en los animales como en los vegetales. Los seres vivos contamos con estrategias y vamos a iniciar hablando de cómo se obtiene el alimento. Y acá vamos a encontrar dos clasificaciones: a los organismos autótrofos y a los organismos heterótrofos. Los organismos autótrofos pues son aquellos que pueden elaborar su propia comida a partir de compuestos inorgánicos, como por ejemplo la luz. Entonces, dentro de estos organismos, un ejemplo claro son las plantas, que ellas utilizan la energía solar y la clorofila presente en los cloroplastos. El otro tipo de organismos, que son los heterótrofos, pues son los que no pueden generar su propia comida y por lo tanto pues deben consumir a otros organismos. Una siguiente estrategia va a ser entonces la manera en cómo los seres vivos se van a relacionar entre sí dentro de los ecosistemas, y además estas relaciones pues pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Entonces, primero vamos a hablar de las relaciones intraespecíficas, que hacen referencia a cómo los individuos se relacionan dentro del ecosistema, pero esta relación va a ser entre individuos de una misma especie. Y la relación interespecífica, pues van a ser las relaciones dentro del ecosistema, pero entre individuos de diferentes especies. Entonces, dentro de las relaciones interespecíficas podemos encontrar también de varios tipos. Vamos a iniciar hablando de las redes alimentarias. Y acá pues nos vamos a fijar mucho en lo que son las redes tróficas y las cadenas alimenticias. Entonces, pues esas redes alimentarias son básicamente la combinación de varias cadenas alimenticias. Recordemos que dentro de una red trófica, así como la que vemos en la imagen, vamos a encontrar en su base pues los organismos autótrofos, que son los productores de los ecosistemas. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, acá vamos a tener a quiénes, pues a las plantas y a las algas. Luego, dentro de la red trófica vamos a encontrar a los organismos heterótrofos, que son los consumidores de la biosfera, y aquí tenemos a consumidores primarios, que vienen a ser ¿quiénes? Pues los herbívoros que llegan a comer las plantas. Luego ya encontramos a los consumidores secundarios, terciarios, etcétera, que vienen a ser los carnívoros u omnívoros, y finalmente vamos a tener a los carroñeros y los descomponedores. Continuando con las relaciones interespecíficas, tenemos el mutualismo, en donde se dan interacciones entre individuos de diferentes especies, pero ambos se van a ver beneficiados. Acá tenemos como ejemplo
a la abeja que llega, se alimenta del néctar de las flores y a la vez lleva ese polen a otras. Continuamos con el comensalismo. Este se produce cuando un organismo se beneficia y el otro no se va a ver ni beneficiado ni perjudicado. Un ejemplo claro es el del pez payaso y la anémona de mar. El pez payaso es el único que realmente se beneficia porque pues coge a la anémona de mar como casa o refugio, pero entonces la anémona no se va a ver ni perjudicada ni beneficiada con este tipo de relación. Seguimos con el parasitismo, el cual ya es una relación en donde una especie que vamos a llamar parásito se va a beneficiar, mientras que la otra se va a ver perjudicada y es a la que vamos a llamar huésped. Los parásitos pueden ser bacterias, hongos, animales o vegetales, que se alimentan de las sustancias que produce el huésped. Entonces, el parásito lo que va a hacer es constantemente robarle los nutrientes al huésped. Encontramos también dos tipos de parásitos, los externos como son las pulgas y los piojos y los internos como lo son algunos tipos de parásitos microscópicos que se hospedan en nosotros los humanos. Esta relación puede causar mucho daño, incluso puede causarle la muerte al huésped. Tenemos también la depredación, en donde una de las especies que vamos a llamar depredador captura y mata a la otra que vamos a llamar presa. ¿Con el fin de qué? Pues de alimentarse. Y un ejemplo es el que tenemos cuando vemos las arañas, que ellas atrapan a los insectos en sus redes, luego los inmovilizan para poderlos trasladar y posteriormente alimentarse de ellos. Finalmente tenemos la simbiosis, que es una relación de mutuo beneficio y además puede haber una dependencia a tal punto que uno no podría sobrevivir sin el otro. Un ejemplo pues, de este tipo de relación lo constituyen los líquenes, que son una asociación entre un hongo y una alga. Entonces, ¿qué pasa? El hongo le proporciona humedad y nutrientes al alga y ésta en la fotosíntesis le proporciona sustancias orgánicas al hongo. Por otra parte, dentro de las relaciones de tipo intraespecífico vamos a hablar de la competencia y de la cooperación. Las relaciones de competencia se vuelven necesarias entre los animales cuando los recursos escasean o son limitados. También ocurre cuando se necesita defender el territorio o incluso para conseguir pareja para la reproducción. Esta relación hace que los individuos de la misma especie compitan entre sí, pero entonces puede ocasionar que uno o incluso ambos resulten perjudicados debido a que pueden lastimarse gravemente. El otro tipo de relación intraespecífica es la cooperación, que a diferencia de la anterior, esta favorece mucho a los individuos que la llevan a cabo, porque pues básicamente va a facilitar tareas como son la obtención del alimento, la defensa y la protección de crías. Un ejemplo claro de este tipo de relación pues son las que se dan a nivel familiar dentro de una manada, algo así como lo podemos ver en la ilustración. Bueno chicos, hasta acá entonces el día de hoy. Espero que esta información les ayude bastante con la realización del taller y recuerden repetirlo cuantas veces sea necesario para que puedan entender muchísimo mejor el tema. En la próxima clase vamos a continuar entonces con nutrición en plantas. Estamos entonces en contacto, espero que estén todos muy bien.